Esa mujer está siendo entrevistada por un canal de televisión internacional. Vestida con un chador negro, con voz calmada y tono controlado, le preguntan sobre una nueva ley aprobada en Irán. Una ley que permite que los tribunales multen o incluso encarcelen a mujeres que no se cubran el cabello en público. Cuando le preguntan directamente si las mujeres deberían ir a prisión por no usar el hijab, no dice que sí, pero tampoco dice que no, simplemente repite: en todo el país, violar la ley tiene consecuencias. Su nombre es Jamilé Alamolloda. Y hasta hace poco tiempo, ella era la mujer más poderosa de Irán, casada con un hombre conocido como el carnicero de Teherán. Hoy, ella simplemente desapareció. Para entender cómo Jamil llegó a tener tanto poder dentro del régimen iraní, necesitas entender quién era el hombre a su lado, Ebrahim Raisi. Raisi nació en 1960 en la ciudad religiosa de Mashhad, la misma ciudad donde Jamil nacería 5 años después. Su padre murió cuando él tenía apenas 5 años. Desde joven estudió religión y ley islámica. Cuando era adolescente, se unió a la revolución contra el Shah. Después de la formación de la República Islámica en 1979, entró rápidamente al sistema judicial. Con solo 20 años fue nombrado fiscal local en las afueras de Teherán, y rápidamente se hizo conocido. No por su bondad, sino por la severidad implacable de sus castigos. En 1988 ocurrió el episodio que definiría su legado para siempre. Después del fin de la guerra entre Irán e Irak, el gobierno decidió ejecutar en secreto a miles de prisioneros políticos. Raisi fue uno de los 4 hombres en el comité que firmó las órdenes de ejecución. Esos prisioneros ya habían sido sentenciados. Muchos ya habían cumplido la mayor parte de sus condenas. Aún así, Raisi y los otros ordenaron que fueran ahorcados. Por eso, iraníes y grupos internacionales de derechos humanos empezaron a llamarlo el carnicero de Teherán. Y él no se detuvo ahí. A lo largo de los años, se convirtió en uno de los jueces más poderosos de Irán, conocido por apoyar ejecuciones públicas, encarcelar activistas y reprimir protestas. En 2021 se postuló para la presidencia y ganó. En una elección peculiar, donde a la mayoría de los opositores serios se les prohibió participar y muchos boicotearon la votación. Aún así, Raisi fue declarado presidente con el 62% de los votos. Poco después de asumir, los precios de los alimentos se dispararon, las protestas se extendieron y la policía se volvió aún más violenta. Cuando Mahsa Amini, una joven de 22 años, murió bajo custodia después de ser arrestada por usar el hijab de manera inadecuada, el país explotó. El gobierno de Raisi respondió con una represión brutal. Más de 500 personas murieron, incluyendo niños. Más de 20.000 fueron arrestadas. Ese era el hombre junto a quien Jamilé Alamolloda aparecía sonriendo en entrevistas internacionales, en viajes diplomáticos, en conferencias oficiales. Jamilé Sadat Alamolloda nació en 1965 en Mashhad, la segunda ciudad más grande de Irán y una de las más religiosas del país. En 1983, con solo 18 años, Jamilé se casó con Ebrahim Raisi, en ese entonces una figura joven y en ascenso dentro del sistema judicial iraní. Mientras Raisi ascendía en la jerarquía del régimen, Jamilé se enfocó en la educación. Obtuvo un doctorado en Filosofía de la Educación por la Universidad Tarbiyat Modares en 2001. Después se unió a la Universidad Shahid Beheshti como profesora en el Departamento de Liderazgo y Desarrollo Educativo. Pero la enseñanza no era su única ambición. En 2013, ella fundó el Instituto de Estudios Fundamentales de Ciencia y Tecnología, también ubicado en la misma universidad. La misión declarada: crear políticas de ciencia y tecnología basadas en perspectivas islámicas y filosóficas. En marzo de 2020 fue nombrada secretaria del Consejo para la Transformación y Renovación del Sistema Educativo de Irán, bajo el poderoso Consejo Supremo de la Revolución Cultural, uno de los órganos más influyentes ideológicamente del país. Quedó claro que Jamilé no era solo una profesora. Era alguien con un alcance creciente, especialmente en áreas centrales para la identidad de la República Islámica. Cuando Ebrahim Raisi se convirtió en presidente en agosto de 2021, todos esperaban que todo siguiera igual, especialmente cuando se trataba de mujeres en el poder. En Irán, las primeras damas nunca eran vistas públicamente. No daban entrevistas, no viajaban. La mayoría de las personas ni siquiera sabía sus nombres. Jamilé cambió eso completamente. A primera vista, ella parecía exactamente la esposa religiosa y callada que todos esperaban. Usaba chador, hablaba suavemente, siempre con un tono calmado. Pero detrás de esa imagen, ella era algo completamente nuevo.
En enero de 2023, organizó un gran evento en Teherán llamado Congreso de Mujeres Influyentes, reuniendo a esposas de líderes de varios países. El propio ministro de Relaciones Exteriores de Irán confirmó que fue ella quien lideró todo el proyecto. Pero su influencia no era solo pública. Según personas que trabajaban en el gabinete presidencial, ella frecuentemente entrevistaba personalmente a los candidatos a ministros, les preguntaba sobre sus opiniones y sugería quién debía asumir cada puesto. Según fuentes internas, el propio líder supremo, Jamenei, llegó a enviar un mensaje privado a Raisi, diciéndole que controlara a su esposa. No funcionó. Yamilé no solo era poderosa tras bambalinas, decía lo que pensaba, incluso cuando sus palabras generaban indignación internacional. En junio de 2023, durante una visita a Venezuela, ella dio una entrevista que se convirtió en noticia mundial. ¿Por qué deberíamos estudiar, trabajar o vivir como los hombres? Eso es una forma de violencia, dijo ella. Para Jamilé, que las mujeres intenten vivir como los hombres, yendo a trabajar, obteniendo títulos, siendo independientes, era una forma de abuso. Ella alegó que los países occidentales, en nombre de la libertad, en realidad perjudicaban a las mujeres, especialmente en los ambientes de trabajo. En septiembre de 2023, cuando Irán aprobó una nueva ley controvertida para castigar a las mujeres que no usaran el hijab, Jamilé la defendió públicamente en una entrevista con la ABC estadounidense. Después de la muerte de Mahsa Amini, Jamilé apoyó la versión oficial del gobierno, que decía que ella había muerto por problemas de salud. Negó que manifestantes hubieran sido asesinados por el Estado. En vez de eso, culpó a potencias extranjeras como Estados Unidos por crear lo que llamó un proyecto mediático falso para hacer que Irán se viera mal. Más tarde, fue aún más lejos, afirmando que la cultura occidental estaba tratando de dominar el mundo, imponiendo una nueva definición de feminidad y que las mujeres que se negaran a aceptar eso serían silenciadas. Habló con orgullo sobre mujeres en Palestina, Líbano e Irán, que crían hijos que se convierten en combatientes. Llamó a eso resistencia cultural. El 19 de mayo de 2024 la tragedia golpeó a Irán. El presidente Ebrahim Raisi regresaba de un viaje diplomático cerca de la frontera con Azerbaiyán. Su helicóptero se estrelló en las montañas nubladas de Azerbaiyán Oriental. Junto con él, Irán perdió al ministro de Relaciones Exteriores, al gobernador de la región y a otros funcionarios de alto rango. El país entró en luto. Cintas negras cubrieron las calles, se llevaron a cabo ceremonias fúnebres. Y en todas las imágenes oficiales, Yamile Al-Moloda estaba ahí, vestida de negro, de pie, con dignidad. Y entonces ella desapareció. Para una mujer que antes estaba en todas partes, dando entrevistas, organizando eventos, apareciendo al lado de su esposo en viajes internacionales, su silencio repentino fue impresionante. Ninguna declaración pública, ninguna aparición en la prensa, ni siquiera un mensaje en las redes sociales, y aún así, su nombre no desapareció completamente. Los medios iraníes, incluido el periódico reformista Ham Mihan, empezaron a especular sobre una posibilidad inesperada. ¿Yamile podría postularse para la presidencia? Técnicamente es legal. La constitución iraní no prohíbe que las mujeres se postulen para la presidencia. Pero en más de 40 años, el poderoso Consejo de Guardianes, el grupo de clérigos y jueces que aprueba a todos los candidatos, nunca ha permitido que una mujer se postule, ni una sola vez. Los relatos indican que, incluso antes de la muerte de Raisi, el líder supremo Khamenei ya estaba incómodo con la creciente influencia de Yamile. Una fuente interna afirmó que él le había dicho personalmente a Raisi: «Controla a tu esposa». Con Raisi muerto, su escudo político también había desaparecido. Semanas después de la muerte de su esposo, el Consejo Supremo de la Revolución Cultural la removió silenciosamente del cargo de jefa del Consejo Nacional de Educación, puesto que ocupaba desde 2020. Sin explicación pública, sin despedida oficial, fue reemplazada por un hombre. Para muchos observadores, eso parecía un mensaje claro: su tiempo había terminado. Cuando el Consejo de Guardianes anunció la lista aprobada de candidatos para la elección anticipada, el nombre de Yamile Al-Moloda no estaba en ella. En vez de eso, Irán eligió a un líder completamente diferente, Masoud Pezeshkian, un moderado y exministro de Salud que hizo campaña prometiendo reforma, unidad y un tono más suave. Él ganó. A finales de julio de 2024, Pezeshkian se convirtió en el nuevo presidente de Irán. ¿Y qué hay de la primera dama? No existe una. La esposa de Pezeshkian falleció hace años. Él sigue soltero, y hoy Irán no tiene primera dama. La era de una primera dama visible y con voz propia nunca realmente comenzó de forma duradera, y tal vez nunca vuelva a empezar. En cuanto a Yamile Al-Moloda, ella simplemente desapareció de la vida pública. Sin explicaciones, sin despedidas.
La mujer que una vez fue llamada la más poderosa de Irán, que incluso fue mencionada como la posible primera presidenta mujer del país, hoy no aparece en ningún lado. Ella no era revolucionaria. Defendió las leyes del hijab, los castigos severos, la represión gubernamental. Permaneció firmemente al lado del gobierno represivo de su esposo. Su victoria habría roto una barrera, pero probablemente no habría roto el sistema. Las leyes permanecerían, el miedo permanecería, el silencio, especialmente para las mujeres, permanecería. La mujer que, junto al carnicero de Teherán, defendió encarcelar a otras mujeres por no usar hijab, hoy vive en el mismo silencio que siempre exigió de las demás. Hasta el próximo video. No.